Profesor, no se le escucha. A ver, ahora escuchan. Sí, ahora sí. Sí, me confío. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Profesor, sí, Ok. recién. Ya, perfecto. Entonces, volvemos a explicar. Al comienzo les había indicado que para hoy día teníamos programado otra sesión, que era corriente eléctrica, pero estoy dándole mejor prioridad a terminar estos ejercicios de capacitores, ¿ya? Porque al fin, después, cuando veamos circuitos, eso nos va a servir. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver capacitores. Quiero que quede bien claro cómo trabajar con capacitores. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer estos dos ejercicios que están pendientes. Bien, en el ejercicio 3, nosotros ya habíamos hecho el cálculo del C equivalente. Es la primera parte, calcular la capacidad equivalente. Entonces, se refiere a hacer todas las reducciones posibles de serie, paralelo, ¿no? Hacer todas las reducciones. ¿Para qué? Para llegar a esta forma, a la forma de una fuente de alimentación, si es que la hubiera, ¿ya? Y todos los capacitores se reducen a uno solo. Un solo capacitor que me representa a todos ellos, ¿ya? Entonces, tenemos acá todas las reducciones. Indicaba que lo importante es que ustedes lo hagan paso por paso. Primero reduje este paralelo, perfecto. Entonces hago mi circuito, ¿qué es lo que voy a reducir? Hago mi análisis matemático, ¿no? Calculo el equivalente y después hago un nuevo dibujo en donde ahora reemplazo todos estos tres capacitores que los he simplificado y reemplazo por este nuevo capacitor que ya calculé su valor. Y ahora hago mi nuevo análisis. Otra vez analizo cómo quedan estos dos, la fórmula, resuelvo y ya tengo mi equivalente. Ahora hago un nuevo dibujo reemplazando este nuevo equivalente y así comienzan a analizar. Así. Tantos circuitos como reducciones hagan, no hay problema, tienen que hacerlo así, paso por paso. No quieran hacerlo de manera abreviada, lo más, no estar dibujando tanto, no, porque ya con el tiempo uno sí agarra experiencia y decir, bueno, estos están en paralelo, acá los tres me van a salir 4, 4, 4, 12, listo. Acá también está en paralelo 4, listo, entonces lo reemplazo y comienzo a obviar circuitos. Sí, con el tiempo y la experiencia sí puedes hacerlo, nadie dice que no. Nadie dice que no, porque esto es paralelo. Si los resuelvo, me queda tanto. Si los resuelvo, me queda tanto. Y después, ¿cómo están todos? En serie. Los resuelvo, me queda quedar tanto. Sí, se puede hacer, se puede. Pero lo mejor es hacerlo así por partes, porque esto me va a servir para los siguientes cálculos. ¿Ya? Vamos a ver. Nosotros ya habíamos calculado para la parte A un C equivalente, que era 3 medios de microfarad. A eso habíamos llegado en la última clase. Muy bien, ahora vamos a ir con la parte B. En la parte B me pide calcular la carga total. ¿A qué se refiere este punto? Vemos acá mi circuito original. ¿Listo? Ya calculé el equivalente, el que me va a reemplazar a todo esto, que va a ser mi C equivalente, ¿no? Entre A y B. Y entre A y B también tengo una diferencia de potencial de 50 voltios. La colocamos igual. Muy bien. Cada capacitor tiene una carga que puede almacenar. ¿Listo? Cada capacitor es diferente. Cada capacitor almacena un diferente nivel de carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, que vemos acá que los tres son del mismo valor de capacitancia. Si los tres los sometemos al mismo voltaje, los tres van a almacenar la misma cantidad de carga. Pero acá tenemos uno de 3 microfaradios. Este de 3 microfaradios almacenará una carga diferente que este de 4 microfaradios. O igual lo hará que 2 microfaradios. Lo que nos pide es la carga total. ¿Listo? Entonces quiere decir la carga que alimenta a todo este arreglo, a todo este circuito.
Y esa carga total solo se calcula aquí. Cuando ustedes calculan el equivalente. En este pequeño circuito, ahí calculamos la carga total. Es la carga que va a salir de la fuente de voltaje y va a alimentar a este capacitor, ¿no? Al final, esta carga se va a almacenar acá. ¿Cómo la vamos a calcular? Nosotros tenemos nuestra fórmula que C es igual a Q entre B. Muy bien. Si hacemos los arreglos correspondientes, esto sería C equivalente entre ¿quién? Entre la carga total. Pero C equivalente es igual a la carga total entre la diferencia de potencial. Muy bien. Si despejamos, Q total va a ser igual al C equivalente por el voltaje. C equivalente por el voltaje. Muy bien, entonces esto va a ser igual a, me salió 3 medios de microfaradios. Podemos hacer así, si tienen cuidado con las unidades. 3 medios micro, colocan así, multiplicado por 50. Ya sabemos nosotros que la unidad de la carga es el coulomb. Entonces, yo voy a tener acá, a ver, ¿cuánto sale esto? Me sale, a ver, revisen, va a salir acá 75, ¿qué? Sabemos que la unidad es el coulomb, pero hay un micro acá. Sería, se permanece micro coulomb. ¿Listo? Micro coulomb. Esa es la respuesta. Esa es la carga total que requiere, que va a almacenar este circuito. ¿Ya? Esa es la carga total. Eso es a lo que se refiere la parte B. ¿Ya? La carga total. Ese quiere decir que esta fuente de 50 voltios entrega una carga total hacia el C equivalente de 75 microcoulombs para su almacenamiento. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos entonces hasta acá el cálculo es sencillo, no reviste mayor problema. Ahora sí nos complicamos un poquito más y vemos la parte C. La parte C nos dice la diferencia de potencial en C3. ¿Dónde está C3? Está acá. Me están pidiendo la diferencia de potencial. En otras palabras, lo que me están pidiendo calcular es, ¿qué cosa? El voltaje 3, el voltaje que hay acá. Nada más que acá. No quiero acá, no, solo en C3. ¿Sí? Entonces, siempre recurran a la fórmula es única. C es igual a Q entre B. ¿Sí? C es igual a Q entre B. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo C, me están pidiendo B. ¿Qué necesito calcular? Necesito calcular la carga. ¿Sí? Es lo que necesito. Necesito calcular la carga equivalente. ¿Qué carga tenemos acá? Vamos a ponerle tentativamente un nombre. Vamos a llamarle que por acá figura la carga Q. Vamos a ponerle también Q3. ¿Ya? Entonces, yo necesito determinar Q3 para poder determinar B3, el voltaje en el condensador, la diferencia potencial en este capacitor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recurrimos a nuestros circuitos previamente dibujados, de ahí su importancia. Vamos a ir por acá. Vamos a irnos por acá. Listo. Vayámonos acá. Fíjense acá. ¿Qué teníamos en este circuito? Fíjense, lo que me están pidiendo es acá en C3. ¿Sí? Ahí me están pidiendo hacer un cálculo. Entonces, ¿qué pasaría si yo, vamos a cortarlo, no, lo vamos a llevar por allá, para poderlo analizar? Muy bien, lo vamos a cortar y nos lo vamos a llevar acá. Llevémoslo por acá. Listo, acá lo vamos a analizar, la parte B. Sí, muy bien, acá lo tenemos. Fíjense, cuando hemos hecho el análisis acá,
Hasta acá todavía estaba C3. Ya después se pierde porque hicimos esta serie. ¿Sí? Hasta acá todavía figuraba C3. Y acá es donde me está pidiendo calcular el voltaje. Acá es donde me pide calcular ese voltaje. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos el circuito? ¿Cómo estaba hasta acá el circuito? ¿Cómo lo ven ustedes el circuito hasta este punto? ¿Cómo está? ¿Cómo estarían todos los elementos si se dan cuenta? A ver. Acá está lo que me piden. Acá me piden B3. Y por acá debe pasar Q3. ¿Cómo ven el circuito? Si nos damos cuenta, estos dos van a estar en serie, ¿no es cierto? Si quieren pasamos a un circuito más. Si yo resuelvo todo esto, estos dos de acá, el circuito me quedaría así. Me va a quedar así. Me va a quedar así. Y les va a quedar así. Siendo que acá va a estar la fuente de voltaje. Así les va a quedar. ¿Listo? Entonces, este es mi C3. A este yo le llamé CP1. Este de acá era CP2, si es que no me equivoco. Listo, CP2. Bueno, y acá era 50 volts, ¿no? 50 volts. Muy bien. ¿Cómo están los tres? ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que los tres están en serie. ¿Y cuál era una de las características de las conexiones en serie? Si yo resuelvo toda esta serie, al final que tengo mi C equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Como hemos dibujado acá, miren, entrando al C equivalente, la carga total. Quiere decir, entrando al C equivalente, la carga total. Yo quiero conocer B3, pero ya he dicho que para eso yo necesito conocer por C3 específicamente qué carga está fluyendo, ¿no? Pero ¿qué vemos acá? Que los tres están en serie. Los tres capacitores están en serie. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan lo que habíamos revisado? Cuando están en serie, ¿quién es igual? ¿El voltaje o la carga? ¿Qué podemos ver? ¿Qué pueden ver acá? Entra más Q, menos Q, más Q, menos Q. Lo que tenemos es que la carga en serie es la misma. El voltaje es el que varía. Voltaje 1, voltaje 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una característica. En serie, la carga es la misma. ¿Eso para qué me sirve? Si por acá está entrando QT, por acá debe salir QT. Viene acá, QT, la carga total, y por acá debe salir también la carga total. Por acá también debe salir carga. Entonces, en consecuencia, podemos decir que Q3 es igual a la carga total. Q3 es igual a la carga total. Listo. Y si ya tenemos esto, y ya sabemos que la carga total es 75 microcoulomb, entonces, ahora sí puedo decir que el voltaje en 3 va a ser igual, como en la fórmula, voltaje es igual a QT, carga total, sobre ese equivalente. Bueno, en este caso sería voltaje es igual a Q3 entre C3. Entonces, a Q3 entre C3. Muy bien, y esto va a ser igual a 75, ¿qué? 75 micros. 75 micro sobre C3
que vale, vamos a irnos acá para ver cuánto vale ese 3. ¿Qué tenemos? Que ese 3 vale 3 micros. 3 micros. Entonces, micro con micro se cancela. Y al final voy a tener que B3 es igual a 25 unidades de diferencia potencial, 25 voltios. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta de la parte C. ¿Sí he entendido esta parte? Antes de continuar el cálculo. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Sí. Muy bien. Entonces, pasemos a ver la parte D. En la parte D, ¿qué nos están pidiendo? A ver. En la parte D nos piden la carga en el capacitor C6. La carga. Quiere decir que me están pidiendo, ¿dónde está el C6? Acá. Me están pidiendo que yo calcule esto. Q6. Esto me están pidiendo. Para yo poder calcular Q6, ya tengo la capacitancia, que quiere decir que yo necesito B6. Eso necesito calcular. Tengo que calcular primero B6. Como ya tengo el C6, puedo calcular Q6 con la fórmula. Muy bien. Entonces, veamos. Antes de pasar, fíjense acá. Están los tres en paralelo. ¿Cuál es la característica de las conexiones en paralelo? Este va a tener B5 y este va a tener B4, ¿sí? Entonces, vayámonos acá. Si nosotros tenemos, a ver, primero esta parte, a ver, B4, B5 y B6. Los tres son capacitores en paralelo. En paralelo, ¿qué debe ocurrir? En serie, la carga debe ser igual. Y en paralelo, ¿qué es igual? En paralelo, el voltaje es igual. ¿Ya? El voltaje es igual. Entonces, el voltaje es igual. Entonces, yo puedo concluir, para mi parte de acuerdo a lo que he visto, que B4, B5 y B6 tienen que ser iguales. B4 debe ser igual a B5 y tiene que ser igual a B6. Muy bien. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Acá he resuelto ese paralelo. Y ese paralelo me llevó a este capacitor, a CP1. Me llevó a esto, a CP1. Pues bien, entonces quiere decir que si yo determino el voltaje, digamos, P1, si determino este voltaje P1, voy a determinar el voltaje 4, 5 y 6, que es lo mismo. ¿Ya? Acá también podemos poner entonces, y esto va a ser igual a el voltaje P1. ¿Sí? Si yo reduzco estos tres, tengo CP1. Calcular el voltaje en CP1 es como calcular el voltaje 4 o el voltaje 5 o el voltaje 6, porque son lo mismo. Entonces, ¿cómo yo podría calcular ese BP1? ¿Cómo calculamos BP1? La misma fórmula. C es igual a Q entre B. Entonces, si yo necesito B, ya tengo CP1, ya lo calculé, 12 microfaradios, necesito calcular la carga. ¿Y la carga por CP1 cuánto es? ¿Cuánto vale? Ya la hemos visto acá. Ya la vimos acá. Estaba en serie y por CP1 tiene que pasar en QT. Tiene que pasar la carga total porque están en serie. Entonces, yo puedo decir que la carga por P1 va a ser igual a la carga total. ¿Listo? Por lo tanto, BP1, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a la carga P1 sobre CP1. Y esto va a ser igual a la carga era 75 micros. 75 micros sobre CP1 que me salió, habíamos dicho, 12 micros. Si tienen problema con esto de acá las unidades, pueden ponerle por eso a la menos 6, ¿no? No hay problema, ¿no? La idea es que facilite el cálculo, ¿sí? Si ya cambia, uno es micro, el otro es nano, bueno, entonces ahí sí mejor pongan por eso la menos 6, por eso la menos 9, según corresponda. Pero si estamos hablando todo en micro, podemos hacer esto para hacer más fácil la simplificación y después hacer el cálculo. Entonces de acá, BP1 va a ser igual a, ¿cuánto me sale acá? A ver, hace 25 cuartos. 25, podemos ponerlo así como 25 cuartos de voltio o 6.25 voltios. ¿Ya? Cualquiera de los dos, el que facilite los cálculos. 6.25 voltios, por ejemplo. Ya tenemos el voltaje P1. Ya tenemos este voltaje. Como a mí me están pidiendo la carga Q6, ya tengo B6. Entonces, acá puedo poner, ya tenemos entonces B6 va a ser igual, B6 va a ser igual a 6.25 voltios. Por lo tanto, la carga en el capacitor 6 va a ser igual a C6 por el voltaje 6. Y esto va a ser igual a el voltaje, el C6 vale 4 micros. Le ponemos así, 4 micros por 6.25. Listo. ¿De dónde Q6 les va a salir? Q6 me va a salir me sale, ¿cuánto? A ver, siempre nos recuerdan los micros, no se van a olvidar. 25 micro, ¿qué unidades son de la carga? Las unidades son el coulomb. Entonces, esta es la respuesta de la parte D. Esa es la respuesta. Hasta aquí. ¿Se entendió estos pasos? Pues es importante que ustedes hagan estos circuitos para poder, ¿no? Para poder después hacer mi cálculo y entenderlo mejor, ¿no? Si lo hacen abreviado, después va a ser un poquito complicado. Muy bien. Entonces ahí hemos calculado, ahí hemos resuelto ya el problema número 3. Pero en la parte 4 del problema número 3. Entonces, esa es la manera como tienen que calcular. Pasemos ahora a ver otro ejercicio, con lo cual ya podemos reafirmar todo esto. Fíjense, acá tenemos un circuito, ¿no? Un arreglo de capacitores, en la cual me están pidiendo en primer punto la capacidad equivalente. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a calcular la capacidad equivalente. Entonces vamos a
en donde nos están pidiendo la capacidad equivalente, nos están pidiendo entre estos dos puntos. ¿Listo? Es como que acá fuera, si separamos un poquito, este es mi punto A, y este va a ser mi punto B. Entonces, tenemos nosotros que reducir todo esto. Todo esto que vemos acá, tenemos que reducirlo. ¿Listo? Todo esto tenemos que reducirlo, ¿no? Y llevarlo a un solo capacitor. Podemos ir viendo ya acá algunos arreglos conocidos, como un paralelo. Acá hay otro paralelo, en primera instancia, un paralelo visible entre C5 y C6, más no con C7 y C8. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? C7 y C8, ¿cómo están? C7 y C8 están en, uno a continuación de otro, están en serie. Entonces hay que resolver primero esta serie, y ahí sí me va a quedar uno solo, que sí va a estar en paralelo. Entonces podemos ir ya más o menos viendo cómo es este arreglo. Muy bien, entonces nosotros vamos ahora a empezar. Recuerden, siempre se empieza de la parte final y se va avanzando hacia lo que es la entrada o los puntos A y B. Muy bien, entonces empecemos. Nosotros tenemos los puntos A y B. Los puntos A y B. Vamos a poner acá. Tenemos acá un primer capacitor. Acá tenemos un arreglo de 3 capacitores. Vamos a ver por acá. Un punto. Recuerden que también se comentó que era bueno poner siempre nombre a cada punto de unión. Entonces, apliquemos esto, apliquemos ese criterio. Y esto va a quedarme así. Lo vamos a dibujar de esta manera, para que se pueda visualizar mejor. Esto va a ser así. Es importante que ustedes hagan los circuitos, los redibujen si es necesario, las veces que ustedes vean convenientes. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero acá yo no veo exactamente que estén en paralelo. Veo un terminal en este punto y el otro terminal acá. Entonces, no veo que estén realmente en paralelo, ¿no? Entonces, es perfectamente válido. Entonces, redibujando ya queda más claro. Ahora vamos a ver acá cómo va a quedar esto. Va a quedar uno acá. Entonces, el dibujo original me decía que de este punto parta. Pero si yo recuerdo, este punto yo lo puedo mover. Lo voy a mover acá siempre y cuando no haya nadie entre este punto y este punto. Entonces, este punto que estaba acá lo puedo mover hasta acá, porque no hay nada. Este punto, por ejemplo, no se puede mover. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo, me encuentro acá con un capacitor. Entonces no se mueve, queda ahí tal cual está. Entonces este punto incluso lo puedes tirar un poco y llego al punto B. Ahora sí. Ahora sí, queda más claro que estos dos están en paralelo, ¿no? Este es C1, C2, C3 y C4. C3, C4. Por acá tenemos mi C5, C6. Y acá están, este era C7 y C8, muy bien. C7 este de acá y este era mi C8. Muy bien. Entonces, ahora sí yo puedo apreciar más claro que C5 con C6 están en paralelo y que C3 y C8 podemos apreciar que están uno a continuación de otro, solo comparten entre los dos un punto, que es este de acá. Este punto lo están compartiendo C3 con C8 y nadie más. Entonces, puedo decir que estos dos se encuentran en paralelo, en serie. Están en serie. Muy bien, si están en serie, entonces vamos a llamar a esa serie CS1, por ejemplo, ¿ya? CS1. Y la fórmula sería 1 entre CS1
va a ser igual a 1 entre C3 más 1 entre C8. Muy bien. Ahí tenemos. 1 entre C3 más 1 entre C8. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar los valores. Acá sería 1 entre CS1. Va a ser igual. A ver, si no, vamos a hacer una cosita acá. Esta es la fórmula general. Hasta ahí estamos muy bien, ¿no? No hay ningún problema. Está todo conforme. De ahí podríamos reemplazar los valores. ¿Ya? Sin embargo, podemos hacer una fórmula un poquito más rápida, pero solamente es cuando hay dos capacitores involucrados, nada más. Y esto sale de empezar a acomodar la fórmula. De ahí mismo sale. No es una fórmula nueva, inventada, no. Es una fórmula que sale de acá mismo. Que CS1, para que no estemos haciendo la inversa, nada, es igual a ¿qué? A C3 por, perdón, C7 por C8, ¿ya? C7 por C8, ¿ya? C7 por C8, sobre C7 más C8. Puedo utilizar también esta fórmula. Es lo mismo, solo que acá hago un cálculo y después tengo que invertir. Acá no, acá reemplazo los datos y es directo. ¿Ya? Pero solamente es para el caso que tenga yo solo dos capacitores. Si tuviera más, la fórmula directa es esta. Es la general, la principal. Y acá me sale en un solo cálculo, me sale todo. Pero si quiero usar esto, tendría que agarrar de A2 y después de A2, así. ¿Ya? Entonces, reemplazando valores, C7 vale 2, C8 vale 2. Entonces, acá sería 2. Como sabemos que todos tienen la misma unidad, podemos dejarlo tal cual, no, o sea, sin unidades, ¿no? Ya que todo va a ser microfarads. Entonces, 2 por 2 sobre 2 más 2. Y de acá me va a salir que CS1 es igual a 1 microfarad. Listo. Entonces ya tengo esta serie. Ya tengo toda esta serie. Entonces puedo reducir todo esto, ¿no? Ahora todo esto me va a quedar, esto que era así. Podemos hacerlo así por partecitas si usan también, para estar redibujando todo, ¿no? Ahora me va a quedar el circuito de esta manera. ¿Listo? Les va a quedar así. Este va a ser mi C1. C1, perdón. Este es mi C6. Y este es mi C5. ¿No? Ahora sí puedo ver que los tres están en paralelo. ¿Sí? Están en paralelo. Y el paralelo, ¿no? Yo puedo ver, bueno, de acá continúa para acá arriba y de acá viene para acá abajo, viene así. Entonces yo me puedo concentrar solo en esta parte y decir que efectivamente los tres se encuentran los tres están en paralelo. ¿Listo? Los tres están en paralelo. Y voy a llamar a esto CP1. Muy bien, entonces mi CP1 es la suma directa. CP1 va a ser igual a C5 más C6 más el que recién acabamos de calcular, CS1. Muy bien, y esto va a ser igual a, vemos acá los valores, listo, son todos 1. 1 más 1 más 1. Entonces mi CP1 me va a salir 3 micros farad. Muy bien, tengo acá mi valor, ya tengo mi CP1, mi CS1. Ahora puedo reemplazar ya todo esto por el valor que he encontrado. Sin embargo, también puedo hacer algo aparte. Acá tengo se puede apreciar. Acá podemos apreciar, no hay mucho que reducir acá. Los tres están acá también hay un paralelo. Ya hemos resuelto todo esto. Ya esto ya lo tenemos. Ya está.
Esto ha sido mi CP1. Entonces podemos reemplazar todo este paralelo por un CP2. Eso vamos a hacer de C2, C3 y C4. Muy bien. Entonces vamos a tener acá, de igual manera, mi C2, mi C3 y mi C4. Muy bien. Acá está este nodo, por arriba. Acá está este nodo, viene para abajo. Entonces, C2, C3 y mi C4. Muy bien, entonces eso estoy diciendo que se va a llamar CP2. CP2 va a ser igual a C2, están en paralelo, más C3 y más C4. Muy bien, entonces reemplazando valores numéricos, ¿cuánto valen estos capacitores? Los 3 valen 3 microfarads. Perfecto, entonces 3 más 3 más 3, voy a tener que mi CP2 es igual a 9 microfaradios. Listo. Ya tengo he reducido estos dos arreglos de capacidades en paralelo, ¿no? Y ahora redibujamos mi circuito para ver cómo es que está quedando. Entonces, vamos a poner acá el terminal A. De ahí venía acá, viene así. De ahí viene así. Viene así. Y mi terminal B. Entonces, ¿qué tengo acá? Que este es mi C1. Este era mi CP2. Y este viene a ser mi CP1. ¿Y qué podemos notar acá? Notamos que los tres se encuentran en una configuración serie. Están en serie. Muy bien, están en serie. Antes se calculó una serie, entonces este va a ser mi CS2. Miren, acá hay 3 capacitores en serie. Entonces, 1 sobre CS2 va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre C1 más 1 sobre CP2 más 1 sobre CP1. Listo. Entonces, reemplazando valores numéricos, C1 vale, vamos acá, vale 2 microfaradios. Muy bien. Entonces acá ponemos 1 entre 2 más CP2, lo acabo de calcular, 1 entre 9 más CP1 me salió 3. 1 entre 3. Listo. ¿Cuánto sale esto? 1 entre CS2. ¿Cuánto les va a salir? A ver cuánto sale. A ver, me confirman. Debería salirles a ver si estamos bien. 17 sobre 18. 18, ¿no? Ok, perfecto. 17 sobre 18. Listo, pero necesitamos CS2 que esté arriba. Entonces, a la inversa, CS2 va a ser igual a 18 17avos de microfaradio. Listo. Pero esto al final, ¿qué viene a ser? Ya no hay más que reducir. ¿Qué viene a ser todo esto? Esto viene a ser mi C equivalente. Esto es mi C equivalente. ¿Listo? Esta es mi respuesta.
Ya no hay más que reducir, entonces este es la última reducción, este viene a ser mi C equivalente, ¿no? La respuesta de la parte A. Muy bien, ya tengo mi C equivalente, entonces con mi C equivalente voy a tener que mi circuito ahora va a tener la siguiente forma. Va a tener esta forma, esta apariencia, ¿no? La fuente de alimentación de 100 voltios, ¿no? Y mi C equivalente. Listo. Este es mi punto A. Y acá tenemos mi punto B. Muy bien. Me está pidiendo en la parte B, ¿qué? La carga total. En la parte B, la carga total. Ya hemos dicho, la carga total se calcula justo en este circuito. Entonces, acá viene la carga total. Y utilizando mis fórmulas, que voy a tener que mi carga total va a ser igual a mi C equivalente por mi diferencia de potencial. Entonces mi carga total va a ser igual a, ¿cuánto dije? 18, 17 avos, ¿no? Sería 18 sobre 17 que micros, dejamos así micro, por el voltaje que es 100. Listo. Entonces de acá que la carga total va a ser igual a 1800 sobre 17 microcoulomb. ¿Listo? Esta es la respuesta de la parte B. 1800 sobre 17 microcoulomb. Listo. Ahora la parte C, rápidamente. La parte C, ¿qué me está pidiendo en la parte C? Me pide la diferencia de potencial en C7. En C7 me está pidiendo acá. Este voltaje me está pidiendo, el voltaje 7. Este de acá. Sobre C7. Eso les piden. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? Vamos acá a este circuito que hicimos acá. Me están pidiéndome acá. Este B7. Eso me piden. Pero yo, ¿qué cosa hice acá? ¿Qué cosa obtuve acá? Acá hice un arreglo, ¿no? Resolví esa serie y al final obtuve este valor. Recuerden, acá va a haber un voltaje 5, acá un voltaje 6, y acá va a aparecer un voltaje CS1. ¿Sí? CS1. Y los tres tienen por característica que los tres van a ser iguales, por estar en paralelo. ¿Listo? Pero a mí, de ahí, ¿de qué me sirve? Fíjense acá. Acá está B7. No tengo ese valor. ¿Necesito qué? Necesito calcular Q7, que pasaría por acá. Q7. ¿Listo? Pero vemos que están en serie. ¿Sí? Si están en serie, quiere decir que acá va a aparecer Q8. Y la característica es que en serie, que voy a tener, vamos a ponerlo por acá, que Q7 es igual a Q8 por estar en serie. Y esto a su vez va a ser igual a QS1, a la carga de la serie, es decir, a este valor de acá, a QS1. A eso va a ser igual. Entonces, yo para poder calcular yo B7 necesito Q7. Es decir, Q7. Es decir, que directamente yo lo que necesito es QS1. ¿Y QS1 cómo lo voy a calcular? A través de BCS1. A través de este valor. Y esto es igual a estos tres. Y para yo poder calcular este voltaje de estos tres, ¿sí? Yo al final, ¿qué he visto? Que estos tres se reducen en CP1. Y acá lo tenemos.
Entonces, acá tengo yo mi BP1. ¿Listo? Mi BP1. Y por acá, ¿quién pasa? Mi Q total. Y que hemos dicho que en serie pasa la carga por todos igual. Entonces, la Q total va a pasar por todos, así, por todos, por toda esta serie, por igual. Entonces, yo podría calcular, tengo Q total, tengo CP1, puedo calcular BP1. ¿Y qué estoy diciendo acá? Que BP1 es igual a, vamos a ponerlo, que BP1 va a ser igual a B5, va a ser igual a B6, y va a ser igual a BS1, ¿no? El que necesito justo para calcular QS1. Entonces, hagamos esto. BP1, vamos a poner eso acá. BP1 va a ser igual, BP1 va a ser igual, ¿a quién? ¿A quién es igual? A la carga. A ver, recuerden, la fórmula es, no se olviden la fórmula es C es igual a Q entre B. Entonces, si yo estoy calculando BP1, sería a Q. ¿Qué Q? ¿A qué carga Q? A la carga total. A la carga total. A la carga total sobre C. ¿Qué C? CP1. Y esto va a ser igual a la carga total. ¿Cuánto la obtuve? ¿Cuánto tuve de carga? 1800 sobre 17. Todo esto sobre mi CP1 que vale, ¿cuánto salió CP1? 3 microfarads. ¿No? 3 microfarads. No se olviden que esto también es micro. Acá también micro. Listo, micro con micro se va. Y me va a salir que BP1, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual? A 600 sobre 17 voltios. ¿Listo? Ya tengo mi BP1. ¿Ya? Entonces, ya tengo mi BP1. Ya tiene su BP1. Bueno, acá no estamos dejando el link quebrado, no pueden sacarlo también en decimales, pero la idea es que miren, los voltajes que están acá adentro nunca, pero nunca van a superar el voltaje de alimentación total. Siempre van a ser fracciones, ¿no? 10 voltios, 20 voltios, 5 voltios, 3 medios de voltio, que sumados me van a dar mis 100 voltios, sí. Pero no pueden ser mayores a 100 voltios. Entonces, significa que estoy haciendo un buen cálculo. ¿Listo? Entonces ya tengo mi BP1. Yo quería mi BP1, ¿para qué? Ya tengo mi BP1. Entonces ya podía regresar en este circuito. Y ahora sí, yo puedo calcular mi QS1. Mi QS1. Necesitaba calcular mi QS1. Entonces, QS1, ¿a qué va a ser igual? A mi CS1 por mi BP1. ¿Listo? Esto va a ser igual CS1 vale 1 microfaradio, 1 micro por mi BP1 que acabo de calcularlo, que vale 600 sobre 17. ¿Listo? Y esto va a ser que QS1 es igual a 600 sobre 17 que microcoulomb. ¿Listo? Ya tengo mi QS1. ¿Para qué necesitaba QS1? Porque Q7 y Q8 son iguales a QS1. Listo, entonces ahora sí, ya estoy acá. Ahora sí puedo decir, B7 entonces va a ser igual, B7 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a
a la carga 7 sobre el capacitor 7, la capacitancia 7. Pero Q7 hemos dicho que es igual a QS1. Entonces acá sería 600 sobre 17 micros sobre C7 que vale 2 micros. 2 micros. Micro con micro se elimina y tengo al final que mi B7 es igual a 300 sobre 17 voltios. Esa es la respuesta de la última parte, de la parte C. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Hubo que hacer más cálculos, pero al final miren cómo vamos llegando y utilizamos los circuitos que hemos estado sacando anteriormente. ¿Lo han entendido? ¿Ya? Porque después vamos a hacer con resistencias y es exactamente lo mismo. Entonces es importante que entiendan los pasos, lo que se está haciendo, cómo se va recurriendo a uno u otro circuito. ¿Sí? A ver. Bien, entonces, la última parte me dice la carga en el capacitor C4. Pedí acá. Acá, Q4. A ver, esto bueno, por la hora lo pueden ustedes calcular. ¿Qué tendrían que hacer? A ver, si yo quiero Q4, ¿qué necesito acá? Profesor, Sí. teníamos clases hasta las 10, ¿no? Sí, ya estoy terminando ya. Puede pasar asistencia, es que ya me estoy atrasando en la siguiente clase. Ya, he pasado asistencia. Es que no tengo aquí el chat, como que cuando no lo escuchaba pensé que si entraba y salía pensé que podía escuchar. Ya, en todo caso lo vuelvo a pasar si no por el WhatsApp, ¿ya? Pero a ver acá, a ver, déjame ver si lo puedo. A ver, ahí está la asistencia, pero de todas maneras yo la paso por WhatsApp en un minuto. ¿Listo? Muy bien, entonces, a ver, intenten resolverlo. Necesitamos acá calcular B4. ¿Listo? Los tres están en paralelo, quiere decir que B2, B3 y B4 son iguales. Y todo esto lo reemplazamos por un capacitor, ¿recuerdan? Por el capacitor CP2. Entonces el voltaje que va a haber en CP2 es el mismo. Este voltaje de acá, necesito calcular este voltaje BP2. Eso necesitan calcular. Pero como ya tienen acá Q total, más rápido van a tener, ¿no? BP2 es igual está en función del Q total y de CP2. Entonces, como ya tengo estos dos valores, voy a calcular el BP2. Tienen BP2, como les digo, BP2 va a ser igual a B4, por estar todos en paralelo, y con eso ya calculo la carga 4. A ver, por favor, háganlo para el día de mañana. ¿Listo? El día de mañana, a ver si me pueden dar esta respuesta, por favor. Verificamos que no ha habido inconvenientes, está todo conforme, para pasar ya a lo que es corriente continua. ¿Sí? Muy bien, señores. ¿No hay más consultas, dudas? ¿Todo conforme? Yo creo que sí, docente. Ya, entonces, a ver, intenten por favor resolver la última parte de este problema. ¿Sí? Yo en un ratito lo voy a subir al sistema para que ustedes lo puedan verificar. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. ¿Listo? Hasta luego. Cuídese, cuídese. Gracias, igualmente. Hasta luego.